Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estudiamos el Evangelio de San Marcos. Nosotros hemos iniciado y estamos siguiendo, ¿verdad?, en este curso bíblico ahora sobre la historia de este Evangelio de San Marcos, es decir, cuáles son los testimonios primero, cuáles son los elementos que quedaron por escrito sobre los que nosotros podemos hoy investigar y estudiar este Evangelio, cómo se fue transmitiendo, cómo se fue escribiendo, qué es lo que nos ha quedado. El primero, decían, ¿se acuerdan?, que encontramos en el año 140, es decir, en el siglo II ya tenemos, el primer testimonio. Era de Papías, que era obispo de Hierápolis, decíamos nosotros. Pero al mismo tiempo decimos que esta obra de Papías se había perdido, pero quedó, gracias a Dios. Algunos fragmentos quedaron. Y esto también en la citación que hace Eusebio. Eusebio tiene una obra que se llama Historia Eclesiástica y ahí lo nombra a Papías, ¿verdad? Pero después hay otro de nuevo, porque el asunto es que existía un tal Juan el Presbítero, y este sigue bastante más complicadito porque de Juan el Presbítero no se conoce mucho, solamente el nombre, Juan el Presbítero, que era contemporáneo a Papías, es decir, que estamos también en el año 140, o tal vez un poquitito antes de Papías. Y Juan el Presbítero también tiene lo mismo, o sea, tiene fragmentos y él también comenta. Lo de Papías se llamaba, ¿recuerdan?, Exégesis de los oráculos del Señor, exégesis de los oráculos del Señor. Y Papías toma de nuevo de la obra de Juan el Presbítero, reproduce, que era nombrado así, ¿verdad? Se le daba este nombre, Juan el Presbítero, Juan el sacerdote sería. Ahora, esta discutida referencia que utiliza otro autor bíblico, o mejor dicho, otro padre de la iglesia, estos se les llaman los padres de la iglesia, son los primeros que comienzan a reflexionar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, es Justino. Y justamente Justino el mártir hace referencia a las memorias de Pedro. Justino
hace referencia a una obra que se llama Las Memorias de Pedro. Entonces ustedes tienen todos los medios técnicos hoy en día. Pongan en Google nomás pongan por ejemplo Memorias de Pedro. Pongan ahí en su Google y le va a aparecer las obras. Hay muchas que ya están todas en Google. Entonces incluso vos podés leer estos documentos, vamos a decir así entre comillas, originales, que están ahí. Claro que ya hay toda la traducción en castellano, en inglés, en francés, en todos los idiomas que vos sabés leer, podés leer. Lo ideal sería que lo leas en el idioma en que está escrito, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Pero si no sabemos leer el griego, por lo menos la traducción ya mañana en castellano, en inglés, en francés, en portugués, en el idioma que te guste, ¿verdad? En guaraní. Bueno, también tenemos el testimonio, ¿verdad?, de un prólogo antimarcionista. Tenemos un prólogo de antimarción. Aquí incluso tenemos que ver que existen entonces varios documentos que te están hablando y te vienen a decir, no, nosotros hemos conocido esta obra de San Marcos, este Evangelio de San Marcos. Algunas citaciones aquí en esta otra obra también. Según los estudios de los biblistas, los estudios recientes, que queman pestaña 24 horas, sin ningún interés, sin ningún diezmo, sin ningún nada, estudioso, puedo estudiar. Yo he conocido muchos cuando estaba en el Instituto Bíblico, ¿verdad?, de Roma. Cuántos estudiosos que comenzaban ahí de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sentados sin sacar su ojo de los libros. Estaban ahí estudiando sobre estas cosas. Y no es un día nomás que se va y que estudia. Yo estuve ahí, ¿cuántos años? 7 años estuve ahí, 7 años. Y les veía a esta gente que nunca faltaban y que estaban ahí. Sobre 2, 3 libros ellos estaban estudiando toda su vida, imagínense. Después nosotros queremos venir a inventar y decir cualquier cosa. Porque leíste una vez la Biblia, vos ya de ley para y todo lo que esos otros hicieron y estudiaban en serio. Mirando la ley. Ellos no saben nada. Por el lado la saben, nambrena. Estamos entonces en cosas así muy delicadas que tenemos que hacer en serio, era un camino. Por eso estos cursos bíblicos tenemos que entrar un poco aquí a mirar. Estamos haciendo por eso un poco de historia, de dónde vienen estos documentos, cómo es que va surgiendo entonces el Evangelio de San Marcos. Y estamos hablando de estos primeros testimonios, decíamos, ya para la palabra testimonio, ¿verdad? O sea, son los documentos que tenemos por escrito. A continuación tenemos también el testimonio, que es bien conciso y fragmentario, del canon Muratori. Esto viene después. El canon Muratori, después serán justamente los libros. Hay una lista del canon, por eso se dice el canon. En este canon de Muratori se dice, estos son los libros que las comunidades judeo-cristianas, las primeras comunidades cristianas primitivas, utilizaban, leían. Es decir, como estamos en el año 140 en adelante, el segundo ciclo, entonces del año, digamos, Jesús muere en el 33, digamos, tradicionalmente, desde ahí entonces comienzan a producirse. Y las comunidades comienzan a escribir. Entonces las comunidades comienzan a leer en sus comunidades, ¿verdad?, en sus reuniones, en sus encuentros, en sus celebraciones. Después, cuando ya estamos en el año 60, por fin comienzan a pensar y dicen, tenemos que dejar por escrito esta tradición que tenemos nosotros aquí entre nosotros y que rezamos y que hablamos y que leemos. ¿Por qué no ordenamos en una forma entonces más o menos ordenada? ¿Se acuerdan que en este sentido, y les voy a leer un poco, abran ya que tenemos ahí nuestro Evangelio, San Lucas capítulo 1, él también cuando hace su estudio, mira que Lucas es el tercer evangelista, me adelanto un poco simplemente para decirles cómo piensan ellos y qué es lo que están pensando cuando se pone por escrito el Evangelio, ¿verdad? Cuando se pone por escrito, no es que están inventando cosas nuevas ahí y a alguien se le ocurrió a escribir algo sobre la vida de Jesús, ¿verdad?, sino que fue ya una reflexión bastante bien rumiada, elaborada. Ya conocían cuáles son los conceptos elementales y fundamentales sobre los cuales ellos tenían que apuntar, subrayar, hacer, ¿verdad?, hacer entender a la gente, ¿verdad?, al pueblo, en cada reunión hacia dónde tenían que apuntar, ¿verdad? Justamente Lucas nos dice, muchos han tratado ordenadamente
de relatar los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Es decir, los han transmitido, lo oral, la tradición que fue transmitida y que luego se procura poner relatos ordenados escritos. Volvemos enseguida con más de Yarañé San Marcos. El número de alumnos de colegios privados en Estados Unidos lleva 20 años bajando por motivos económicos. La situación era difícil, pero ahora con el coronavirus, muchos colegios privados de Estados Unidos están cerrando. La Asociación Nacional de Educación Católica analiza la situación actual. Colaboran con profesores para que puedan enseñar a sus alumnos una perspectiva católica de la realidad. Muchas familias de ingresos medios ya no pueden pagar la matrícula, que cuesta unos $5.000 para estudiantes de primaria y más de $12.000 para los de secundaria. Quienes se van son familias que no ganan lo suficiente para pagar la matrícula, pero ganan demasiado para tener derecho a ayudas. Además, los colegios tienen dificultades y no pueden rebajar la matrícula. En Italia, el coronavirus ha provocado también el cierre de 66 escuelas privadas. El Instituto Highland de Roma dice que desde hace 10 años cada curso tiene más alumnos, pero que este año ya no es así. Nosotros, gracias a Dios, no cerraremos. Gracias a Dios tenemos una estructura consolidada que nos permitirá de abrir el año que viene, pero con gran sufrimiento, con gran sacrificio y sufriendo un impacto fuerte en el crecimiento del colegio, ¿no? El problema no es solo económico, tiene que ver también con la crisis de la fe de los matrimonios. Algunas familias no consideran necesario que sus hijos reciban educación religiosa. Es una situación de fe, efectivamente, porque hay menos vocaciones, habrá menos colegios católicos, hay menos familias católicas que después también vendrán a los colegios. Hay un problema pastoral porque menos del 25% de las familias que se definen católicas van regularmente a la iglesia. Si las familias no van a misa, no entenderán el valor de la educación católica y lo que ésta puede aportar a sus hijos. Las escuelas católicas también interesan a estudiantes no religiosos. Dale McDonald dice que estos alumnos son casi el 25% del total. También en Italia, el Instituto Highlands recibe a muchos alumnos de otras religiones. Los colegios católicos también lo buscan familias que no son católicas. ¿Por qué? Porque hay una formación que no la encuentran en otros lugares. O sea, la iglesia, desde que nace la iglesia, ha sido siempre maestra en educación, ¿no? Entonces tenemos un don. En nuestras escuelas católicas los niños aprenden la autodisciplina, la generosidad, la inclusión y la cooperación con los demás. Aprenden a respetar las opiniones de los demás y a promover la tolerancia social y política. Las escuelas católicas acercan a sus alumnos a muchos ámbitos de la sociedad, también con programas de servicio social para ayudarles a concienciarse y a construir un mundo mejor. Justo lo que el Papa Francisco presenta como una educación inspirada en la fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre este primer libro o primer evangelio, digamos así, mucho mejor entendido, del evangelista Marcos. Pero yo le estaba leyendo recién sobre el evangelio de Lucas en su introducción para dar a entender que ya había toda una tradición que iba hablando del evangelio, del querigma, del anuncio, y que en este tercer momento ahora ellos lo quieren poner por escrito. Y por eso dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Se cumplieron entre nosotros. Entonces, dice, tal como nos fueron transmitidos oralmente, fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares o servidores de la palabra. Puede ser oral o puede ser también por escrito, nos han transmitido, pero ciertamente en forma desordenada, porque por eso dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente, relatar, escribir, contar, más o menos lo que pasó entre nosotros. Por eso ahora viene Lucas, ¿verdad? Y es lo que pasa con cualquiera de los evangelistas, solamente que Lucas lo pone y lo explicita, como él fue haciendo su trabajo. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, yo me he informado cuidadosamente de todo, desde los orígenes, desde que comienza esto. Yo, dice, traté de informarme. Lucas también, viste que él está escribiendo desde una comunidad que le transmite los valores del Evangelio de Jesús. Y entonces, yo pienso que más claro de esto solamente agua. Y dice, yo también he decidido escribir para ti. Yo también he decidido ordenar entonces un relato. Y es lo que después Lucas va a ordenar, ¿verdad? Su relato en un orden que también va a copiar un poco, ¿verdad? Tanto a Marcos, que será nuestro primer evangelista, a Mateo con otros elementos y luego Lucas, agregando también la fuente que él tiene. Incluso que se llama después la fuente lucana. Hay ciertas cosas que solamente Lucas también tiene dentro de su evangelio, ¿verdad? Que no tiene Mateo y que no tiene Marcos. Les doy nomás un ejemplo, por ejemplo el de Zaqueo. Eso de balde vas a buscar en San Mateo o de balde vas a buscar en San Marcos. Vea, no existiría Zaqueo o en San Juan. De ellos no hay la Zaqueo en ninguno de esos evangelios. ¿Por qué? Y porque esa es de la fuente de Lucas. El buen samaritano. Vean de ellos como hay otro lugar. A Lucas ver ellos. Y solo Lucas. Entonces él va agregando después. O sea, cada uno después escribe su evangelio. Tiene como base. Por eso se llama sinóptico. Sinopsis quiere decir comparativo, comparar. Porque ellos van leyendo a los otros evangelios, porque Lucas ya aparece del 80, ¿verdad?, al 90. Entre el 80 y 90 está San Lucas. Y entonces del 60 al 70 está Marcos, del 70 al 80 está Mateo, y después el tercero, entonces Lucas tiene más ventaja, más ventaja en su propia comunidad que ya conoció y está leyendo a Marcos, en su comunidad que ya conoció y está leyendo a Mateo, y ahora él quiere escribir, por eso está diciendo, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. ¿Cómo ahí? Porque ya haré con otras fuentes y nada más vamos a de otras cositas más que mi comunidad está reflexionando. Y entonces le dice, he decidido también escribir, le pone un nombre aquí teológico que es interesante, Ilustre Teófilo. Theo quiere decir Dios, Theos. Y Filos
filosofía, sabiduría, amigo de la sabiduría. Filos, entonces Teófilo quiere decir amigo de Dios. Amigo de Dios. Theos, Teófilo. O yo puedo decir filósofos, filosofía. Ese es amigo de la sabiduría, amigo de la cabecita, amigo de la razón, amigo de quemar un poco la materia gris, ¿verdad? Y no agarrar la Biblia y leer por leer simplemente sin entender un comino. Y después te me querés hacer el doctor y no sé qué cosa, guapa. Entonces, por eso te dice, ilustre Teófilo, amigo de Dios. ¿Vos sos amigo de Dios? Entonces, vamos a hacer en serio un estudio. Dice, este relato que yo también, en una forma ordenada, a fin, tiene un objetivo y una finalidad, de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Mirá lo que le dice. Quiero que vos, y eso es para nosotros, queridos hermanos, o sea, un estudio bíblico, un estudio que estamos haciendo, entrando en esta historia del Evangelio, entrando, ¿verdad?, esto que se escribe desde una iglesia, dentro de su catolicidad, porque se está abriendo, ¿verdad?, al amigo de Dios, Teófilos. A vos te escribo Teófilos, a vos te escribo Señor Teófilo, Teófilo. Pero eso Teófilo es simplemente para que entendamos que nosotros queremos conocer, somos amigos de Dios y queremos conocer la enseñanza de Dios. Vean bien, ¿quién es Teófilo? Vos, yo, nosotros, vosotros, ellos. Y no sé qué otra persona me falta, ¿verdad? Tú. Entonces, eso quiere decir Teófilo. Y yo, dice, hago también, querido Teófilo, un relato ordenado, pero con el objeto y con la finalidad exclusiva de que conozcas bien. Conozcas bien. No así shae. Conozcas bien, dije, la solidez de las enseñanzas que recibiste. Solidez de las enseñanzas que recibiste. Entonces, no te me hagas autodidacta. A mí la ya arrante pesa el lente, entonces debo una con la de papá. Porque con eso nos fundimos y fundimos también a los otros, fundimos a la comunidad, y es lo que pasa, ¿verdad? Porque después hay otro interés, había sido por detrás, ¿verdad? Que en realidad no es oír la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios utilizada como instrumento para otra finalidad. Y así de claro y de sencillo tenemos que ser. Entonces, explicar también esto para no dejarnos embaucar y no dejarnos engañar. Entonces, esta discutida obra que era antimarcionista, porque fíjense, Marción es también un autor que escribe y que él dice, aquí ya comienza Jesús, y el Antiguo Testamento, ¿saben qué? Dice, hay que darle una patada. El Antiguo Testamento ya no sirve, hey. ¿Cómo vas a entender el Nuevo Testamento si justamente en el Antiguo Testamento es donde están todas las promesas? Te dice lo que se va a realizar. Estas son las promesas que vendrán, estas son las promesas que se realizarán, estas son las promesas que Dios dio a su pueblo que vendrán y van a hacer. Ahora yo digo, pum, hago un corte, hecho, saco, ya no me sirve el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús. Ciertamente que Jesús es el centro, el que realiza y el planifica. ¿Pero qué es lo que planifica? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, por eso es una obra antimarcionista que le está diciendo, no, señor, o no podés eliminar el Antiguo Testamento. Al contrario, tenés que conocer súper bien para que puedas entender cuáles son estas promesas de Dios. Volvemos enseguida con más Evangelio de San Marcos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, siempre resplandecerá.
cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe con el Evangelio de San Marcos. Estamos poniendo aquí las bases también desde el contexto histórico, es decir, de la historia del Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos como histórico? Esto sí que son testimonios. Hay teología. Ya ve, Dañemonguetaigina de cosas, yo pienso, yo creo que no. Estos son los documentos, estas son las cosas que hoy, anda a buscar, si vos querés estudiar en serio, hacer un biblista verdaderamente, un doctor en Sagrada Escritura, hacete eso y anda, mira. Sobre documentos te van a exigir, sobre documentos. Vos no podés inventar aquí nada. Tenés que hablar sobre los documentos. Yo pienso que, yo creo que. No, a ver, yo creo que, yo pienso que. A ver, muévela de documento. ¿Cuál es el testimonio, decíamos? Ese es el término dentro de la Biblia que se utiliza, ¿verdad? Más que, bueno, documento también se puede decir, pero los autores sagrados, sobre todo cuando estudian, dicen, tenemos el testimonio de, ¿entendiste? Pero eso te está queriendo decir, tenemos este documento, esto está por escrito, con Ala Yarecoa, porque Upeo Eva Escueñan de Yarecoa. Ahora, está bien, se puede también tener un documento de alguien que dijo, pero se escribió, él iba a pero está por escrito, sí, está por escrito, no es que ahora comenzar a inventar. Vos sabés que Ireneo de León dijo tal cosa, y esto y aquello, anden de igual, era entender e inventar. Moile no se vea. ¿Dónde dijo? ¿En qué lugar? ¿En qué página? ¿En qué libro? ¿En qué papiro? ¿Entendiste? Aquí está, esto es lo que escribió, aquí está. Bueno, voy a fotocopiar, voy a sacar, voy a estudiar y vamos a ver. ¿Entendiste? Entonces, nosotros estamos hablando ahora sobre eso. No estamos aquí haciendo nada de teología o de no sé qué cosa. Ahora estamos haciendo, sobre todo, un estudio de lo que se llama el aspecto crítico, para llegar después a una buena exégesis. Esto es una exégesis de los libros de estudio, ¿verdad? En síntesis. Entonces, sigue después a continuación el testimonio conciso y fragmentario, decíamos nosotros cuando terminábamos anteriormente, del canon de Muratori. Muratori, este canon, se puede datar entre el año 170 al 190. O sea, en el año 170 después de Cristo hasta el 190, nosotros tenemos lo que se llama el canon de Muratori. Este es un testimonio, es decir, este es un documento. Y aquí está la lista de cuáles son los libros que entraban en la Biblia. Y no están todavía completitos, atención, a nivel bella pura. Si la Biblia se va formando, la Biblia que se forma en la iglesia, la Biblia se forma en la iglesia. Estamos con la iglesia primitiva, ¿entendiste? La Biblia no cae del cielo. La Biblia no cae del cielo. La Biblia es un escrito reflexivo, pedagógico de una comunidad que tuvo una experiencia. Pero miramos, estamos en el año 170. Jesús se murió ya en el 33.
170 vemos ahí. Entonces, por lo menos 120 años ya han pasado, o más, ¿verdad? 150, perdón. 150 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí, verdad? Realmente para 120 años, está bien. Que tenemos que ir pensando y que tenemos que ir viendo hasta el 190. Después de Cristo, 170, 190, este canon de Muratori. Y aquí aparecen estos primeros testimonios, aquí recién se escriben y se están diciendo y se están hablando de estos evangelios. Ahora, a este mismo periodo pertenece también otro testimonio, y este es el testimonio de Ireneo. La obra de Ireneo, San Ireneo, se llama Adversus Hereses. Adversus Hereses. Entonces, algo posterior es el de Clemente de Alejandría, otro padre de la iglesia. Viste que todos están dentro de la iglesia. Ellos son los primeros que están usando los libros, ¿verdad? Dejémonos de Lutero que estaba en el año 1545, ¿entiendes? 1545. Y ahora vienen y me dicen, esto es lo cierto, esto es lo que vale, esto. Amabios e inde, malas e inde. Bueno, entonces, Clemente de Alejandría tiene su obra, y estamos en el año 170, un poquitito más. Hipotiposes. Se llama la obra entonces de Clemente de Alejandría. Él también hace su obra y aquí también él lo pone, ¿verdad?, por escrito. Después hay otro testimonio que es de otro famoso, ¿verdad? Orígenes, otro padre de la iglesia también, ¿verdad? Uno de los grandes. Hasta la gente dice, ¿cómo lo que este tipo en aquel tiempo, que era tan difícil escribir, que no había tiempo suficiente, sin embargo, tiene todos estos escritos, Orígenes? Entonces, es de la primera mitad del siglo III ya. Orígenes, primera mitad del siglo III, 350 de mañana, primera mitad del siglo, ¿verdad? Tercero, o 250 sería, ¿verdad? Y luego tenemos el de Jerónimo, otro gran escritor también, en su comentario que se llama El Evangelio de San Mateo, de finales del siglo IV, Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Finales del siglo IV. Ya están pasando casi 400 años, ¿verdad? Y entonces ahí estamos comenzando a hablar, a estudiar, a hacer exégesis, a preocuparnos. Como yo le estaba diciendo, no era tan fácil escribir. No era fácil como hoy en día tener un computador y te sentás a escribir con antes tinta, pluma, vela y después los cueros, ¿verdad? Tenemos pergamino. Tenías que utilizar para poder escribir. No es como ahora. Ahora es tan fácil, ¿verdad?, si queremos escribir. Existe otro que se llama la Carta de Bernabé. Todos son testimonios que tenemos, ¿verdad? Estamos en el año 130, después de Cristo, ciertamente. 130. También tenemos otros autores. Vamos a ir pasando, por ejemplo, Clemente Romano, cuando él escribe su carta a los Corintios. Clemente escribe también una carta a los Corintios en el año 95. Clemente Romano. Pongan todo esto así, como yo les dije, en Google, pongan Carta de Clemente Romano y pongan el año, si quieren, año 95, y ahí van a encontrar esa carta. Y lean si quieren. Ahí, si tienen tiempo, si pueden hacerlo. Pongan por escrito. Ahí comenzamos a leer. Ahí aparece, ¿verdad? Ahí aparece que en su carta a los Corintios él nombra a este evangelio, el Evangelio de San Marcos. Estamos en el 95. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho ya al inicio que San Marcos se escribe en el año 60-70, en esa década aparece el Evangelio de San Marcos. Aquí, después de 30 años, Clemente, cuando escribe a los romanos, en su carta a los romanos, él lo nombra y dice, justamente sobre este Evangelio de San Marcos. Después tenemos este otro famoso que yo en otra oportunidad les dije que leyeran también y ahora les vuelvo a decir, busquen en Google el famoso Pastor de Hermas. Entonces, autor sagrado, porque es un autor que escribe también, es una catequesis maravillosa dentro de la iglesia primitiva, esta comunidad. Y ahí se utiliza Pastor de Hermas, más o menos se piensa que se escribió en el año 145 después de Cristo.
Volvemos enseguida con más Evangelio de San Marcos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. You are seen, you are known, you are loved and pursued, even on those days when it feels like there's no getting through. You are not abandoned, and His heart is for you. These moments were so intensely designed, even if you can't see it, you will in time. 'Cause even in the wandering, He is working. And if He is for you, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you to the end. When you sit and wonder what it's all for, just more hard work and persistence with no reward. The King of the world delights in your efforts. Facing pain in a trial you can't explain, praying to the good Lord, it'll go away. He's the one who's in control, who knows you'll be okay.
if he is for you, no, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in him. He'll carry you to the end. Queridos amigos, seguimos con el Evangelio de San Marcos. Estamos reflexionando entonces sobre los testimonios, es decir, sobre los documentos donde aparecen y nos dicen que ahí está presente el Evangelio de San Marcos. Y poníamos algunos nombres, ¿verdad? Carta de Bernabé en el año 130, Clemente Romano en el 35, ya los nombra, al Evangelio de San Marcos. Tenemos ahora, hablábamos recién del pastor de Hermas. Pongan ahí en Google, busque pastor de Hermas, espectacular. Esto, si vos lo lees ahora, te vas a dar cuenta que es un evangelio puro, pero desde el punto de vista catequético. Incluso tiene un dibujo interesantísimo, ¿verdad? Que señala, identifica a ese, yo quisiera decirle a ese evangelio, ¿verdad? Después no entró dentro del canon de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿por qué no entró ese? Y porque ¿saben cuál fue la única cosa por el cual no entraba? Era uno de los criterios necesarios. Que esa carta más bien quedó en una sola comunidad. Era una catequesis maravillosa, pero quedó allí, no se difundió. Por eso nomás, pastor de Hermas, si es que ellos copiaban y hacían pasar a todas las comunidades, decían todas las comunidades, hacían la catequesis de acuerdo a este libro, posiblemente pastor de Hermas iba a pertenecer, no iba a ser 27, ¿entienden? Los libros de la Biblia, sino que podrían haber sido 28 o 29 o 30, porque uno de los criterios eran que todas las comunidades, la mayor cantidad de comunidades cristianas, la hayan leído, la hayan tenido. Y entonces pusieron como uno de los criterios, una de las normas, cuáles son los libros que van a ingresar y van a pertenecer al canon, se llama, el canon de la Biblia, del Nuevo Testamento en este caso. Sobre todo aquellos libros que fueron conocidos por la gran mayoría de las pequeñas comunidades y que estaban en vigencia en ese tiempo, ¿verdad? Cuando se comienza a poner la lista. Y por eso recién estuvimos hablando del canon de Muratori. El canon de Muratori era uno, ¿verdad?, de los primeros, uno de los primeros justamente, una de las primeras listas que nosotros tenemos y donde entra entre el año 170 y 190. Ahí aparece una lista en el canon de Muratori. Entre ellas está el Evangelio de San Marcos. Vamos a seguir un poquitito más. Después tenemos también la carta de Policarpo a los filipenses. Pongan también si quieren leer. Esto es cuestión de poner nomás. Hoy en día ya tenemos todos estos documentos, ¿verdad? En Google. Los vas a encontrar en castellano. En guaraní no sé si hay, pero por lo menos en castellano ya de Yujuta. La carta de Policarpo a los filipenses. Estamos en el año 135 después de Cristo. En esta carta también se nombra y se dice el Evangelio de San Marcos. Es un testimonio. Y esto ofrecen indicios, aunque no ciertos, de que conocen a Marcos. Dice que conocen a Marcos, todos estos testimonios. Pero no parecen atestiguar más que un conocimiento de la tradición sinóptica. Es decir, ellos hablan de San Marcos, pero así estos últimos, ¿verdad? En una forma muy general, de esa tradición canónica. Ahí está. O ahí está, mejor dicho, porque es San Marcos. Pero cuando te hablan de la tradición sinóptica, quiere decir que te meten ya los tres. Ellos están diciendo, allí están los sinópticos. Pero si te dicen, allí están los sinópticos, los que se pueden comparar, entonces te está hablando de Marcos, Mateo y Lucas. Ese sería el orden verdadero. Marcos, Mateo y Lucas. Bueno, esto entonces es muy interesante de todo lo que nosotros podemos leer y ver un poco como historia, ¿verdad?, del Evangelio en la iglesia primitiva.
Ahora nosotros queremos entrar con más detalle sobre ese primero, el primero que nosotros hablamos, ¿cómo se llamaba? Papías, que era obispo de Hierápolis, en su obra Exégesis de los Oráculos del Señor. ¿Se acuerdan que esta obra se había perdido, pero vuelve a ser nombrado por Eusebio en su historia eclesiástica? Estamos en el año 140, ¿verdad? Más o menos, cuando escribe. Y así tenemos también Eusebio mismo, que parece que él conoció y miró un poco a San Marcos. ¿Desde dónde? Desde ese testimonio de Juan el presbítero. Viste que uno que le conoce al otro, por eso que es la circulación entre las comunidades de los escritos. Y cuanto más circulación había dentro de las comunidades, ciertamente que ellos también podían conocer mucho mejor, ¿verdad? Entonces estaban al tanto. Y eso nos demuestra que toda la comunidad estaba necesitando reflexionar y poner por escrito y tener por escrito, ver, por favor, denos informaciones sobre Jesús. ¿Cómo fue esto del Evangelio? ¿Cuál es el caracú? Así como Lucas después escribe, decíamos, ¿cuál es el orden? Yo también, dice, muchos han procurado escribir ordenadamente. Yo también ahora, dice Lucas, querido Teófilo, te quiero transmitir eso que yo he escuchado y en una forma ordenada y detallada. ¿Quién está pidiendo eso? Y eso está pidiendo la comunidad. Porque el problema es que si nosotros dejamos en una tradición oral, o sea, en esa segunda fase, esto es peligroso que después se vaya perdiendo lo esencial, porque la segunda fase sería simplemente la oral. La tercera, que ya viene la escrita. Ponemos por escrito lo que nosotros transmitimos oralmente de lo primero, es decir, de esa fase primera que fue un contacto directo con Jesús, de la comunidad que vivió con Jesús, que entendió el mensaje de Jesús. Segundo, que reflexiona sobre todo lo que ha vivido con Jesús. Post-resurrección, entonces, viene a ser la comunidad. Después de que Jesús haya resucitado, es que ellos entienden bien lo que había sucedido, ¿verdad? Y entonces ahí comienzan a predicar, anunciar, decir, se ha cumplido en la persona de Jesús en forma oral. Pero de ahí comienzan ya poco a poco a escribir. Son los primeros fragmentos que van apareciendo. Y así aparece después en este tercer momento todos los escritos, ¿verdad? Y aquí tenemos los testimonios, quienes nos hablan de que existía un evangelio o de que existía algo ordenado. Comenzamos con Papías y por eso ahora queremos entrar un poco en este autor, Papías. Vamos a ir hablando de Papías y vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos, a ver cómo aparecen cada una de las obras, porque tenemos que ser un poquitito más certeros, digamos. No solamente oye, endaye, ¿verdad? No. Tenemos que ir sobre documentos, tenemos que hacer estudios serios también de la Biblia. Ojalá que podamos conseguirlo, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar muchísimo para que la gente que no está segura, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios o piensa que es solamente un simple porque dice, porque está escrito, etcétera, etcétera, y se queda con eso, ¿verdad? Entonces ese es su argumento. O sea, el argumento de mucha de esa gente es la ignorancia en realidad. Cuanto más ignorantes somos, más nos peleamos. Porque si nosotros nos dejamos llevar por los documentos, entonces, ¿qué yo puedo decir? Yo no te puedo decir nada. Te tengo que escuchar y me presenta los documentos. ¿Y qué hago? Y no puedo hacer nada. Porque lo vamos demostrando ese desarrollo de cómo se fue escribiendo ese libro. Bueno, volvemos enseguida con más San Marcos en Ñan de Yarañé. Entonces, la próxima, ¿verdad?, con nuestro curso bíblico, hoy nos vamos despidiendo. Estamos concluyendo y vamos a entrar, como les dije, en este autor tan importante e interesante que es Papías. Así es que ahora les dejo la bendición del Señor y mañana seguimos con este gran autor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento, Evangelio de San Marcos. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.